A veces abres la nevera y te encuentras alimentos tan dispares como huevos, sucedáneo de angulas o verduras variadas y te planteas, ¿y con todo esto qué puedo hacer? A mí se me ocurre una cena muy original y sabrosa. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien aquellas verduras que tengamos por casa y cortarlas en porciones más o menos del mismo tamaño, de manera que cuando las vayamos a saltear con un poquito de aceite, queden al dente, pero más o menos cocinadas todas a la par. Por ese motivo, que más o menos tengan la misma proporción, el mismo tamaño. Y en este caso voy a combinar un poquito de puerro, algo de brócoli y calabaza. La calabaza, que aparentemente parece muy dura, pero la calabaza con unos minutos de cocción queda tierna y muy dulzona. Pues todas estas verduras me las voy a llevar a la sartén. Sartén que ya tengo un poquito precalentada, añadiré algo de aceite y a continuación, venga, empezaremos con el puerro. Los trocitos de brócoli. Lo mantendremos únicamente unos minutos y a continuación la calabaza. Sazonamos y que se vaya haciendo poco a poco. Bueno, vamos a dejar que se vayan haciendo y llega el momento del sucedáneo de la angula. Lo vamos a convertir de una manera muy simpática, muy divertida, como unos falsos chanquetes, crujientes, dorados, ideal para combinar con el revuelto. Las verduritas se van haciendo y ¿qué vamos a hacer mientras tanto con el sucedáneo? Le pondré un poquito de pimienta, toquecito de sal y las removeremos bien para que queden todas perfectamente salpimentadas. A continuación, por harina, las vamos a pasar por harina, dejando que se impregnen muy bien, que hagan una finísima capa de harina. Pero claro, para quitar el exceso de harina, colador, que no nos falle un colador. Siempre que enharinamos cualquier pescado, cualquier verdurita, nos va a ir muy pero que muy bien pasarlo justo un momento antes de freír por el colador. Porque a lo mejor aparentemente un pescado enharinado dices, bueno, no tiene demasiada harina, pero mirad todo lo que podemos sacar. Y solamente cuando ya estén con una finísima capa, como veis, prácticamente no se aprecia esa capa, las vamos a freír. Aceite bien caliente, de pocas en pocas y dejándolas que se queden crujientes. El sucedáneo de gulas, crujiente. Y ahora vamos a hacer el revuelto. Una vez que las verduras están tiernas, he cascado los huevos en un bol y en lugar de batirlos, los voy a echar enteros. Romperé un poquito primero la clara, que se cuaje la clara, y justo al final la yema, para que lleguen al plato mucho más cremosos. Primero extendemos un poquito la clara y cuando ya empieza a estar semi-cuajada, un chorrito de nata. Incorporamos toquecito de sal, toquecito de pimienta y ahora sí que sí, retiramos del fuego y rompemos las yemas. Y de esa manera los revueltos van a llegar muy sabrosos y muy jugosos. Este plato ya lo tenemos listo para emplatar. En primer lugar, colocaremos una base de este cremoso revuelto con todo el sabor de las verduritas, jugando con sabores más intensos y más suaves. Ahí lo tenemos. Importantísimo, servir nada más cocinar para que llegue cremoso. Y a continuación le pondré por encima nuestro crujiente, ese sencillo y divertido crujiente de gulas.
Y un truquito, por si os queréis apuntar, al igual que a la berenjena frita le va muy bien poner un toquecito de miel, ¿por qué no aquí? Justo un momentito antes de llevar a la mesa, ponerle un pelín de miel. Y si os digo la verdad, esto es como las pipas, es empezar y no terminar.